Mi fundamento es Cristo. El título de esta noche, mi fundamento es Cristo. Lucas capítulo 6. 6, versículo 46. Lucas capítulo 6. Amén. Versículo 46 en adelante. Dice así la palabra del Señor: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamentos, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Oramos. Padre buen Dios, le damos gracias, Señor, en esta hora pedimos, suplicamos, Padre del cielo, que usted sea, Señor, el que habla nuestras vidas, el que nos instruya, el que nos dirija, Señor, con su poder, con su palabra. Que nos ayude, mi Dios, que sea usted hablando en nuestras vidas, Padre del cielo, en el nombre de Jesús. Se lo suplicamos. Amén y amén. Amén. Podemos sentarnos. Mi fundamento es Cristo. En toda construcción, porque ya todos lo sabemos, en toda construcción se necesita hacer un fundamento. Y ese fundamento es lo que está abajo en la tierra para poder levantar una construcción. El pastor nos enseñaba el otro día, ¿verdad?, de ese fundamento que si se va a edificar un edificio tiene que romper hacia abajo muy profundo para que ese fundamento sea bien fuerte para poder sostener el edificio. Y depende de la construcción que se vaya a hacer, así debe de ser el fundamento. El Señor Jesucristo estaba hablando y enseñando con esta parábola de los dos cimientos, de los dos fundamentos. Uno que es el que se fundó sobre la roca y el otro que se fundó sobre la tierra. Pero más que todo, el Señor lo que estaba hablando era de quienes obedecían su palabra, quienes escuchaban y obedecían. Y el Señor Jesús estaba haciendo una comparación de los que escuchaban su palabra y las hacían, y que estos lo comparaba él con el hombre que edificó esta casa sobre la roca. Y que vino la inundación y el río y todo, y esa casa no se movió, esa casa no se cayó, esa casa permaneció. Y el Señor Jesús dice, y el que oyó, pero que no hizo o que no obedeció, lo comparo con este hombre, con el otro, que fundó la casa sobre la tierra, y cuando vinieron los ríos y las inundaciones, esta casa cayó, y dice al final, y fue grande su ruina. El Señor nos habla a nosotros y nos dice, si nosotros oímos su palabra, pero si no la ponemos en práctica, somos como este hombre que edificó su casa sobre la tierra y esta cayó cuando vino la inundación o la golpeó el río. Pero cuando nosotros obedecemos su palabra, cuando nosotros le escuchamos su palabra, la obedecemos y la ponemos en práctica, entonces nosotros también vamos a ser semejantes a este hombre que edificó su casa sobre la roca.
que vino el río, que vino el viento, que vino la inundación, pero su casa no se cayó. En estos tiempos, o en estos días, o en estas fiestas, hay muchos que vienen a querer botar nuestra casa. ¿Cuál va a ser nuestra casa? Nuestra vida espiritual, nuestra familia, nuestro servicio hacia Dios. Muchos vienen y empiezan a invitarnos. Ay, si estamos en Navidad, si estamos en las fiestas de fin de año, un poquitito que te tomes, un vinito que te eches, amén. Vienen las invitaciones. Y empieza aquel río, ¿verdad?, a llegar a esa casa a quererlo botar. Ay. De todos modos, aquí no está el pastor, aquí no están los líderes, aquí no nos va a ver nadie. Y como nos enseña el pastor, ¿verdad?, y dice, nosotros vemos para acá, para allá y para todos lados, no hay nadie, lo puedo hacer, pero no vemos para arriba. Que el Señor ahí está, que el Señor nos está viendo, y además que dentro de nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, tenemos el Espíritu Santo, el cual está ahí redarguyéndonos y diciéndonos, ¿qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? No, no lo hagas, no permitas que te convenzan. Y empezamos aquella lucha. Pero si nosotros permanecemos en el Señor, nos alimentamos de su palabra, le buscamos diariamente y nos metemos de lleno con el Señor, no nos va a costar cuando vengan estas invitaciones. Ay, no nos va a costar decir no. ¿Por qué? Porque hay convicción en nosotros de que nosotros somos hijos de Dios y que nosotros queremos honrarle a Él y que nosotros somos agradecidos con Él. Cuántos milagros, cuántas maravillas, cuántas bendiciones Dios ha hecho llegar a nuestras vidas, y nosotros queremos botar todo eso con una invitación. Venite, si nadie se va a dar cuenta. Tomate este traguito, te va a caer bien en el estómago. Un traguito de alcohol, estoy hablando, ¿verdad? No, de soda, tomémonos. Bueno, no tomemos mucha soda porque también es mala. Amén, amén, hermano, es muy mala mucha soda, ¿verdad? Pero aquellas invitaciones, hasta la familia está ahí. Bueno, le dicen a los hermanos que quieren invitar a los hombres, ¿verdad?, a hacer lo que a Dios no le agrada, y lo que quieren ver es verlo destruido, y le dicen, bueno, y que no sos hombre, pues. Ah, te dejas mandar por tu mujer. El enemigo es astuto, el enemigo es tremendo, y ahí está aquella invitación. ¿Por qué? Él lo que quiere es botar nuestra casa, botar nuestra vida espiritual, apartarnos de Dios. Y muchas personas que han cometido errores, lo que hacen es incorrecto, lo que hacen es alejarse de Dios, irse para el mundo, ya de todos modos. No. Dios, ¿verdad?, está también dispuesto a perdonarnos, pero la consecuencia la vamos a pagar. La consecuencia la vamos a pagar, porque no, sí, ya el Señor me perdonó y ya puedo hacer esto y puedo hacer lo otro y el Señor me perdonó. No, sí, Dios nos perdona, pero la consecuencia, ahí está. Mire, yo estaba ahí, Señor, pero no me dejó tranquila, y esta es la palabra. Y no es solo por ustedes, por mí también. El Señor nos habla a nosotros primero, nos habla a nosotros con su palabra, para que nosotros también podamos ser ese instrumento el cual Dios nos use. Y no estamos pensando en uno, en otro, no, Dios sabe por qué Él da la palabra. Y les insisto, debemos nosotros de cuidarnos,
de cuidar nuestro fundamento, de estar firmes en el Señor, de no permitir que el enemigo con una cosita nos haga caer, nos haga apartarnos de Él, nos haga perder la bendición. Si nosotros podemos ver cómo el comportamiento de nuestros hijos, cuando ellos no se portan bien, ya se los he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir, porque Dios es nuestro Padre Celestial, nosotros somos sus hijos. Cuando nuestros hijos se portan mal, no obedecen, nosotros estamos enojados con ellos, no estamos agradados con las acciones o las malas acciones que ellos pueden hacer o que hayan hecho. No estamos contentos cuando ellos desobedecen, cuando han desobedecido, cuando han hecho algo incorrecto. Y tiene que llegar la corrección de parte de los padres, porque no podemos nosotros dejarles pasar las cosas a nuestros hijos, si no, entonces no los queremos. Ay, que molesten, ay, que hagan esto, ay, que hagan lo otro. Tenemos nosotros que corregirlos como padres de familia. Mire cuánto niño rebelde que yo quiero una paleta. Mire, por allá vimos un niño chiquitito y le decía a la mamá, yo quiero una paleta. No, le decía, yo quiero una paleta, y empezó a hacer un berrinche y hasta pegándole a la mamá. Eso fue terrible. Y la mamá solo le agarraba las manos o le metía las manos o así. No, hay que corregirlos. Porque imagínese ese niño pequeño y ya más grande, quizás la mata. Si nosotros les dejamos pasar todas las cosas a nuestros hijos. Entonces les decía, nosotros no estamos contentos cuando ellos se han portado mal, cuando han desobedecido, cuando han hecho algo incorrecto. Así es nuestro Dios con nosotros. Cuando nosotros hacemos algo que a Él no le agrada, cuando nosotros hacemos algo que le hemos deshonrado, Él se entristece, pero también se enoja. Y viene la corrección de parte de Dios. La corrección viene de parte de Dios. Pero cuando nosotros debemos de pedirle mucho a Dios, al Espíritu Santo, que nos ayude a estar firmes, a no movernos, a tener nuestra casa fundamentada en el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que nada nos mueva, que ninguna invitacioncita nos va a venir a mover, que ninguna oferta nos vaya a apartar del Señor, que tengamos nuestras propias convicciones en Cristo Jesús, para que el enemigo no venga a querernos apartar de lo que debemos de hacer o de dónde debemos de estar, porque el enemigo es astuto. Léalo conmigo acá en donde estábamos, 6:46. ¿Por qué me llamáis? Y el Señor está reclamando. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor? Señor, usted es mi Dios. Ay, pero hoy no le voy a ir a adorar, tengo otra invitación. Señor, usted es mi Dios, pero ay, no puedo rechazar esta invitación que me están haciendo. Señor, Señor, usted es mi Dios. Y el Señor muchas veces nos lo dice en su palabra, porque de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestro pensamiento, Dios conoce nuestro accionar, Dios conoce nuestro camino, y a Él no lo podemos engañar, ni a nosotros mismos. A los demás tal vez les podemos engañar, pero a Dios no lo podemos engañar. Dios nos conoce y Dios sabe de cómo nosotros
accionamos, y de cómo nosotros le adoramos y de cómo nosotros le servimos. Y el Señor nos manda que nosotros estemos firmes en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para primero y más que todo, para recibir esa bendición de parte del cielo. Y segundo, hermanos, si nosotros andamos desobedeciendo a Dios o dando mal testimonio, nosotros no estamos llevando a aquellas almas que no conocen de Cristo, no las estamos llevando a los pies de Cristo, sino al contrario. Ah, mira, este dice que es cristiano, pero mira cómo acciona. Mira, este dice que es cristiano, pero no dice no al pecado. Mira, este dice que es cristiano, pero mira cómo anda. Y los demás dicen, no hombre, mejor para ser así, mejor no voy a la iglesia. Es excusa de los del mundo también, ¿verdad? Es excusa de los inconversos. Pero igual, ahí nosotros estamos dando mal testimonio. Y el Señor también dice en su palabra, ¿verdad? Que si nosotros somos piedra de tropiezo para alguien o para la misma familia, ¿verdad? Dice, mejor es que se atare una piedra de molino y se lanzase al fondo del mar. No lo vaya a hacer, hermano. Mejor pídale perdón a Dios. Amén. Ahí nosotros estamos sirviendo de piedra de tropiezo. Y Dios quiere usar nuestras vidas, no para que sirvamos de piedra de tropiezo para otros, sino al contrario, para que llamemos o atraigamos más almas a Cristo. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros estemos firmes en Él, para que los demás que nos admiren, no, para que los demás también busquen de Dios y vean cómo Dios acciona, cómo Dios transforma, cómo Dios bendice, cómo Dios cambia, cómo Dios obra en aquellos que le buscamos. Y el Señor reclama y dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Yo creo en el Señor, yo leo su palabra, yo me puedo los libros de la Biblia, yo aquí, yo allá, pero si yo no hago la voluntad de Dios, entonces no estoy agradando a Dios. Pero si yo no hago lo que Dios quiere que yo haga, entonces yo no estoy agradando a Dios. Nosotros día a día tenemos que estar luchando espiritualmente para que el enemigo no nos haga caer, para estar firmes en el Señor, para servirle a Él, para buscarle más, para no desagradarle, para estar firmes, firmes en el Señor. Que viene la invitación y usted dice, no, yo soy hijo del Señor, soy hija del Señor, yo a Él le sirvo y yo esto no me hace ni cosquilla. Esta invitación no me hace ni cosquilla. No, que vamos a tener un cumpleaños, que el fin de semana, que no, yo tengo que servir. Tengo mis convicciones bien puestas en el Señor. Yo tengo que servir. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No que esto, que el otro. Tomo un cultito. Tomo un día que no voy a la iglesia. Amén. No estoy hablando yo del día de ayer, ¿verdad? Por las hermanas que fueron a cocinar y que la gallina, no. Amén por las hermanas que lograron venir, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando ya en general. Y especialmente les digo, no por que se quedaron, porque fueron a cocinar, no, sino que también en estos tiempos, en estas fechas, por las invitaciones, porque el enemigo es astuto. Miren, los empleados, los que trabajan, allá los amigos, disque amigos, que los invitan, venite, vamos, echémonos una, estamos en Navidad, estamos en fin de año, estamos aquí, estamos allá, echémonos una, y empiezan, que no sé qué, y hasta a veces le hacen rueda, hasta que lo hacen. Pero si está bien parado en el Señor y sus convicciones bien puestas y dicen no, ustedes me pueden hacer rueda, me pueden poner una pistola, pero yo no. Y mire que hay algunos que dicen, es que el diablo me tocó,
el diablo me tentó, el diablo me obligó. Amén. El diablo puede andar ahí, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor, alrededor. Pero si nosotros no le damos cabida que Él nos toque y que el Señor nos guarda siempre, Él no lo va a hacer. Resistid al diablo y huirá de vosotros, dice la palabra del Señor. Amén. Resistid al diablo. ¿Qué es resistir? No hacerle caso. No hacer lo que Él quiere que hagamos, rechazar esas invitaciones, rechazar todo lo que nos pueda apartar de honrar al Señor, de bendecir al Señor, de agradar al Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? 47. Todo aquel que viene a mí, dice el Señor Jesús, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Él está diciendo, yo les voy a decir a quién es semejante todo él, todo aquel, todo aquella, todos los que vienen a mí, oyen mis palabras y las hacen. Y él dice, yo les voy a indicar a quién son semejantes. Y en el 48 dice, semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa. Pero ¿qué pasó? No la pudo mover. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Si nosotros venimos al Señor, oímos su palabra, buscamos de Él, y no solo la oímos, sino que también la hacemos, la practicamos o accionamos de acuerdo a su voluntad, entonces nosotros estamos edificando nuestra casa sobre la roca, y ninguna cosa, ni problema, ni dificultad, ni invitación, nada nos va a mover de nuestra convicción para con nuestro Dios. Y el Señor dice en el 49, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. El que escuchó, porque sí escuchó, pero no hizo como Dios le mandó, como el Señor Jesús le dijo. Dice que este es aquel que construye su casa o funda su casa sobre la arena. No tiene base, no tiene fundamento. Yo voy a la iglesia, pero solo por ir. No, hay que agarrar nuestras convicciones en el Señor. Yo voy a la iglesia, pero creo en el Señor, yo confío en Él, yo sé que Él está conmigo, que Él me ayuda, que no estoy solo, que no estoy sola, que yo sigo adelante con la ayuda de Él. El fundamento en el Señor. Que nada me va a mover, que nada me va a apartar de Él. Pero si estamos con aquello, no sé si algo me va a apartar del Señor, tengo miedo. No. Hay que tener esa confianza en el Señor y hacer esa firmeza, pararse bien en la roca que es Cristo. Amén. No tener miedo, estar pensando, yo quizás mañana ya no voy a ser cristiano evangélico, quizás me voy a hacer de otro. Amén. No, quizás yo ya no voy a ir a la iglesia, quizás ya no, mejor no ser cristiano. Mire, algunos en esta fecha no quisieran ser cristianos evangélicos, porque cuando oyen ahí, ¿verdad? En su casa no creo, ¿verdad? Pero cuando oyen ahí en la calle esa música navideña, ahí están moviendo la patilla. Amén, aquí no hay ni uno. Pero que por cualquier cosita se mueven, ¿verdad? El enemigo ahí los está atacando, y tiene que llegar un momento en el que digamos nosotros, no, yo más ya no.
ya no le hago caso al enemigo, yo soy del Señor, yo soy de Cristo, yo le sirvo a Él y no quiero desagradarle, no quiero deshonrarle. Así que el Señor quiere que nosotros pongamos ese fundamento en Él, nuestra vida espiritual, nuestro servicio, nuestra familia, que el Señor sea el fundamento de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestro hogar, para que ningún problema, ni invitación, ni nada nos aparte de Él. Amén. Yo les decía el otro día que se nos fue la corriente, ¿verdad? Nos quedamos ahí a capela, cantando y hablando sin micrófono, de la enseñanza que nos había dado nuestro pastor general, pastor fundador, mi hermana Lucillita aquí está, creo que también, ¿verdad? Y bueno, el pastor, nuestro pastor, que él nos enseñó del triángulo del éxito, con la estrella que nosotros tenemos, la estrella de David. 2 triángulos, uno era de su casa a su iglesia, de su casa a su trabajo, de su trabajo a su iglesia y de su iglesia a su casa. El primer triángulo del éxito, el primer triángulo del éxito espiritualmente. Usted sale de su casa, se va a su trabajo, de su trabajo a su iglesia y de su iglesia a su casa nuevamente. Pero cuando nosotros salimos de casa, nos vamos al trabajo y del trabajo nos vamos para otra parte y ahí nos salimos de la ruta. El otro triángulo es la oración diaria, el estudio bíblico diario y el congregarse. Ese era el otro. Es el otro triángulo. Lectura bíblica diaria, oración diaria y congregarse. Eso es también, nos sirve mucho para nosotros poder estabilizarnos en el Señor, estar firmes y que nada ni nadie nos mueva. Quiero que busque Santiago 1:22, ya vamos a ir terminando. Santiago 1:22. Ahí al final, después de Hebreos 1:22. Amén. Dice la palabra del Señor, pero sed, léalo conmigo, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. También no solo debemos de ser oidores de la palabra del Señor, sino también hacedores, porque de qué se oye bonito estar hablando de la palabra del Señor y de lo que dice nuestro Dios, pero si lo que hablamos no lo hacemos y hacemos otra cosa, de lo contrario de lo que hablamos. Entonces, no estamos haciendo como el Señor y Él no lo engañamos. Dice aquí, engañándoos a vosotros mismos. El Señor no quiere que seamos solamente oidores de su palabra, sino que también seamos hacedores, que pongamos en práctica su palabra, también en nuestro diario vivir. Cómo nosotros hablamos, cómo nosotros accionamos, todo lo que nosotros hacemos. Que no sea solamente el oír la palabra del Señor, sino que también la pongamos en práctica. Bueno, ya no tengo tiempo para la otra lectura, pero recordando a Sansón. Sansón venía destinado de parte de Dios para liberar al pueblo de Israel. Pero en su necedad él, ¿verdad? Buscaba una mujer que no era del pueblo de Israel, sino que hasta que se topó con, a ver quién es, hermana Lucita, con Dalila, mujer de
el pueblo enemigo, que era los filisteos. Sansón debía pelear contra los filisteos para liberar a este pueblo. Y en cambio de él liberar al pueblo, se fue a meter con ellos. Y dice la palabra del Señor que Sansón, estando ya en los brazos de esta mujer, que lo estaba engañando y lo que quería era dinero, porque le pagaron por entregar a Sansón, porque él fue necio. Eso es lo que fue Sansón, necio, porque él ya sabía que no debía de irse a meter con este pueblo, ni mucho menos con las mujeres del pueblo enemigo, de los filisteos. Y los padres lo aconsejaban y él no hizo caso. Así que mire, llegó donde la Dalila y esta lo durmió. Así que tengan cuidado allí, ¿verdad? Los hermanitos con la Dalila. Allá en la central habían puesto una sala de belleza, ¿verdad, hermana Lucillita? ¿Cómo le habían puesto? Dalila, decía, sala de belleza, Dalila. Allí iban todos los hombres, allí los dormían, le estaban cortando el pelo. Y mire, este Sansón, hasta que le descubrió todo, le contó todo a esta mujer. Y llegaron los filisteos, lo agarraron, usted léalo ahí en la Biblia, capítulo 16 de Jueces. Le sacaron los ojos y lo usaban en el molino que tenían ahí. Y también para divertirse y para reírse de él. ¿Por qué llegó a este estado Sansón? Porque no se cimentó bien en Dios, en Jehová su Dios, sino que él hizo lo que él quería hacer. Él no obedeció. Esa es la palabra correcta. Él no obedeció. Le sacaron los ojos, lo llevaron preso, luego lo sacaban para ellos, ahí festejaban a su Dios, los filisteos, idólatras. Y ahí se reían de él, se burlaban de él. Para eso servía ya Sansón y para eso lo había llamado el Señor. No, lo había llamado para ir a defender a su pueblo, lo había llamado para servirle a él. Y ahí Sansón se reían de él. Ya Sansón sin cabellos, sin ojos y sin la presencia de Dios, porque en el Nuevo Testamento dice que la presencia de Dios se iba. Que llegaba la persona y se iba. Ahora no, ¿verdad? El Señor Jesucristo está en nuestros corazones, Él no se va. Lo que pasa ahora es que cuando nosotros hacemos algo que a Dios no le agrada, nosotros contristamos al Espíritu Santo que está en nosotros. Y además de eso, igual perdemos las bendiciones. Y se burlan de nosotros porque nos dicen, mira, y dice que es cristiano. Y dice que es cristiana. ¿Ven? Y así Sansón fue usado ya para burlarse de él. Lo usaban, lo sacaban, pero en la misericordia, ¿verdad?, del Señor, él le pidió a Dios que le ayudara y botó aquellas columnas, pero murieron los filisteos, pero ahí también murió Sansón. Murió Sansón. Lo que le quiero decir es que este es un ejemplo de aquel hombre que no edificó su vida sobre el Señor, sobre Dios, sobre su Padre Celestial, sino que desobedeció. Él oía la palabra, él conocía la palabra, él conocía a Jehová, pero no hizo como el Señor le mandó. Y el Señor lo que quiere nosotros, que nosotros no seamos solo oidores de Él, sino que también hacedores de su palabra y que pongamos como roca nuestra al Señor, que nuestra vida esté fundada sobre la roca que es Cristo, que nuestra vida espiritual esté fundada en el Señor y que no nos movamos por nada, que no vengan esas invitaciones a querernos apartar del Señor. No,
porque mayores bendiciones vamos a tener de parte de Dios que de parte del enemigo. Porque Él solo vino y viene y anda como león rugiente y viene a matar, a destruir. Mas Dios viene a dar vida y vida en abundancia. Ahí nosotros debemos de escoger qué es lo que nosotros queremos, fundar nuestra casa, nuestra vida, nuestra familia sobre la roca que es Cristo, o fundar nuestra casa, nuestra vida, nuestra familia sobre la tierra, para que sea grande la ruina de ella. En nuestras manos está en dónde vamos a fundar nuestra casa. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias le damos.